y él fingió no conocerme. Una semana después, pasé 13 años con las manos sobre el fogón para que mi hijo pudiera tener las manos sobre los libros. Pero cuando crucé frente a él en el patio de la facultad, gritando «tamales calientitos», me miró a los ojos y les dijo a sus amigos «Debe ser algún loco. Nunca he visto a este hombre en mi vida». No solo negó mi trabajo, negó su propia sangre. Pero lo que hice una semana después demostró que avergonzarse del padre tiene un precio muy alto. Ahora mismo voy a contarte cómo desenmascaré a mi propio hijo. Pero antes de continuar, suscríbete al canal. Apoya mi historia dándole un hype al video para que llegue a más personas. Y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Tu apoyo es fundamental para que historias como esta no queden en silencio. Mi nombre es Manuel Campos y tengo 68 años. El vapor del fogón me despierta cada mañana a las 3, cuando la ciudad todavía duerme y el frío de la madrugada atraviesa las paredes de concreto de mi cocina. Llevo 13 años haciendo esto. 13 años con las mismas manos que ahora tienen cicatrices de quemaduras, formando un mapa de sacrificio en cada dedo. La piel de mis palmas ya no siente el calor como antes. Se acostumbró. Como yo me acostumbré a dormir 4 horas, a levantarme cuando los demás apenas están soñando, a respirar el olor de masa de maíz mientras el mundo todavía huele a oscuridad. Preparo 200 tamales cada día. 200 paquetes envueltos en hoja de maíz que representan más que comida. Representan la matrícula de una escuela particular. Representan los libros que César necesitaba cada semestre. Representan el uniforme limpio, los zapatos nuevos cada año, el transporte, la computadora que le compré cuando cumplió 15 años. La masa tiene que quedar suave pero firme. El relleno debe estar bien sazonado. La hoja de maíz tiene que envolverlo perfectamente. Cada tamal lleva mi atención completa porque cada tamal es una parte del futuro de mi hijo. Mi esposa murió cuando César tenía 8 años, hace ya 13 años. Cáncer, rápido y cruel. Nos dejó solos en esta casa de 3 habitaciones en la colonia Morelos, con una deuda del hospital de 120,000 pesos y un niño que todavía lloraba por las noches llamando a su mamá. Yo también lloraba, pero en silencio, después de terminar los tamales, cuando me sentaba en el patio con un café frío, mirando el cielo que empezaba a aclararse. Pero no podía detenerme. César me miraba cada mañana antes de irse a la escuela, con esos ojos llenos de preguntas que nunca hacía. «¿Estás bien, papá?», me preguntaba. «Estoy bien, mijo, anda, no llegues tarde». Y él se iba con su mochila pesada y yo volvía al fogón. Vendía los tamales en la esquina de la avenida Juárez, donde pasan los trabajadores rumbo a las fábricas. Después, en el mercado central. Los fines de semana, en eventos y ferias, cada peso contaba. Cada cliente era importante. Aprendí a sonreír aunque tuviera la espalda destrozada. Aprendí a agradecer aunque alguien regateara por 5 pesos. Aprendí que la dignidad no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. César estudió en una escuela privada del sur de la ciudad. Cada mes pagaba 3,500 pesos de colegiatura. Más uniformes, más materiales, más todo. Pero valía la pena. Él sacaba buenas calificaciones. Los maestros me llamaban para decirme que era inteligente, aplicado, respetuoso. «Su hijo tiene futuro, don Manuel», me decía la directora, y yo asentía con orgullo mientras mis manos olían a manteca y chile. Cuando terminó la preparatoria, César fue aceptado en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Privada del Valle. Una universidad buena, exigente, cara. La matrícula semestral era de 18,000 pesos, sin contar libros, transporte y materiales. Pero yo había ahorrado, había trabajado doble turno, había hecho tamales extra para bodas y bautizos.
Tenía lo suficiente para pagar al menos los primeros 2 años. «Papá, voy a trabajar mientras estudio», me dijo César el día que recibió la carta de aceptación. «No quiero que te mates trabajando. Tú concéntrate en estudiar, mijo. Yo me encargo del resto. Para eso soy tu padre». Y lo decía en serio. Cada tamal que vendía era un ladrillo más en el edificio del futuro de mi hijo. Cada madrugada era una inversión en su educación. Yo no tuve la oportunidad de estudiar. Mi padre era campesino y yo tuve que trabajar desde los 12 años. Pero César iba a ser diferente. César iba a tener título universitario. César iba a ser alguien. Los primeros 2 años de universidad fueron difíciles pero manejables. César estudiaba mucho. Llegaba tarde a casa con libros enormes y la mirada cansada. Yo le preparaba cena, le preguntaba cómo le había ido y él me contaba sobre sus clases, sus proyectos, sus compañeros. Hablaba con emoción sobre finanzas, mercadotecnia, estrategias empresariales. Yo escuchaba sin entender mucho, pero con el corazón lleno. «Algún día voy a tener mi propia empresa, papá, y tú vas a ser el socio principal». «Ya soy el socio principal, mijo. Invertí 13 años en ti». Nos reíamos, compartíamos esos momentos. Yo pensaba que éramos un equipo. Pensaba que él entendía el valor del sacrificio. Pensaba que mi trabajo, aunque humilde, era motivo de respeto, no de vergüenza. Pero hace 3 meses, cuando comenzó el 5º semestre, las cosas cambiaron. César empezó a llegar más tarde. Hablaba menos, se encerraba en su cuarto. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, me respondía con monosílabos. «Sí, bien, cansado». La matrícula del 5º semestre costaba 19,000 pesos. Cada semestre subía un poco por la inflación. Mis ahorros estaban casi agotados. Necesitaba vender más. Así que tomé una decisión. Iba a vender tamales también en la zona universitaria. Muchos estudiantes compraban comida rápida. ¿Por qué no tamales caseros, recién hechos a buen precio? Preparé mi carrito, mi pequeño puesto móvil, con el termo grande de aluminio y el letrero escrito a mano. «Tamales Don Manuel, los mejores de la ciudad». Me levanté a las 2 de la mañana para tener todo listo. Llegué a la facultad a las 12 del día, cuando los estudiantes salían de clases para almorzar. El patio estaba lleno. Chicos y chicas con mochilas, riendo, caminando en grupos. Algunos me miraban con curiosidad. Otros se acercaban preguntando qué vendía. Tamales, joven, recién hechos, de pollo, de cerdo, de rajas con queso. Vendí 30 en la primera hora. Fue un buen día. Pensé en volver la próxima semana. Nunca imaginé que ese día iba a aprender quién era realmente mi hijo. La segunda vez que fui a vender tamales a la facultad, el sol pegaba fuerte sobre el patio central. Era jueves, casi la 1 de la tarde. Los estudiantes salían de sus clases con hambre y prisa. Algunos formaban grupos alrededor de los puestos de comida que se instalaban cerca de la entrada. Tortas, tacos, quesadillas. Yo estaba ahí con mi carrito, junto al árbol grande que daba sombra, gritando como todos los vendedores: «Tamales calientitos, de pollo, de cerdo, de rajas, recién hechos». El vapor salía del termo de aluminio cada vez que lo abría. El olor a masa y chile se expandía por el aire. Algunos estudiantes se acercaban, compraban 2 o 3 tamales, me pagaban y seguían caminando. Todo normal, todo tranquilo. Hasta que lo vi. César venía caminando desde el edificio de la Facultad de Administración. Traía su mochila al hombro, una camisa blanca bien planchada y unos pantalones de mezclilla que yo le había comprado 2 meses atrás. Venía riendo con 3 amigos, 2 muchachos y una chica. Todos bien vestidos, con lentes de sol, con esa actitud relajada de quien no tiene preocupaciones. Mi corazón dio un salto. Era la primera vez que lo veía en la universidad. Nunca había coincidido con él aquí.
Pensé en llamarlo, en saludarlo, en preguntarle si quería un tamal. Pensé que tal vez se sorprendería de verme, que me presentaría con sus amigos, que diría con orgullo, «Él es mi papá». Levanté la mano para saludarlo, pero entonces nuestros ojos se encontraron. César me vio. Lo sé, porque su mirada se clavó en la mía por 2 segundos completos. Vi cómo su expresión cambiaba. Vi cómo su sonrisa se congelaba. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente del carrito al termo, del termo a mi delantal manchado de salsa, de mi delantal a la gorra vieja que uso para protegerme del sol, y vi cómo apartaba la mirada. «¡Tamales calientitos!», grité de nuevo, más fuerte, esperando que reaccionara. Uno de sus amigos, un muchacho alto con el cabello engominado, señaló hacia mí. «Oye, César, ¿quieres un tamal? Se ven buenos». César ni siquiera volteó. «No, gracias. Mejor vamos por unas hamburguesas». Pero el amigo insistió. «En serio, se ven buenos y son más baratos». Entonces César se detuvo. El grupo completo se detuvo a unos 5 metros de mi carrito, y mi hijo me miró directamente, sin pestañear, con una expresión que nunca le había visto, fría, dura, vacía. «Debe ser algún loco», dijo con voz clara, lo suficientemente alta para que yo escuchara cada palabra. «Nunca he visto a este hombre en mi vida». Los 3 amigos rieron. La chica soltó una risita nerviosa. El muchacho alto dijo, «Pues sí se ve medio raro, ¿no?» «Mejor vámonos», insistió César, dándome la espalda. «No quiero comer de puestos callejeros. Prefiero algo más seguro». Y se fueron. Los 4 se alejaron riendo, hablando de otra cosa, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera, como si esas palabras no acabaran de destrozarme el pecho. Me quedé ahí, parado detrás del carrito con la mano todavía sobre la tapa del termo. El vapor seguía saliendo, los tamales seguían calientes, pero algo dentro de mí se había enfriado por completo. «Nunca he visto a este hombre en mi vida». Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco que no se apagaba. No solo había negado mi trabajo, no solo se había avergonzado de lo que hago, me había negado a mí, había negado nuestra sangre. Había negado 13 años de sacrificio, de madrugadas, de manos quemadas, de noches sin dormir pensando en cómo pagarle la siguiente matrícula. Otro estudiante se acercó. «¿Me da 2 tamales de pollo?» Le serví, le cobré, le entregué los tamales envueltos en papel, todo mecánicamente. Mi cuerpo funcionaba, pero mi mente estaba en otra parte. Vendí otros 15 tamales esa tarde. Algunos estudiantes me dijeron que estaban deliciosos, otros regresaron a comprar más. Uno me preguntó si iba a volver la próxima semana. «Sí, joven, aquí estaré». Pero por dentro estaba roto. A las 4 de la tarde recogí mi carrito y empecé a empujarlo hacia la parada del autobús. Mis piernas se sentían pesadas, mi espalda me dolía más que nunca, pero no era el dolor del cuerpo, era otro tipo de dolor. El tipo de dolor que no se cura con descanso ni con medicinas. En el autobús de regreso a casa, miré por la ventana sin ver realmente nada. La ciudad pasaba frente a mis ojos, pero yo solo veía la cara de César diciéndome, «Nunca he visto a este hombre en mi vida». ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento mi hijo había aprendido a sentir vergüenza por su propio padre? ¿Le importaba más la opinión de esos muchachos que el amor y el respeto que nos debíamos? Llegué a casa cuando el sol empezaba a ocultarse. La casa estaba vacía. César todavía no regresaba de la universidad. Me quité el delantal, me lavé las manos, me senté en la mesa de la cocina, y ahí, en el silencio de esa casa que habíamos construido juntos después de la muerte de su madre, tomé una decisión. Ese día no dije nada, pero empecé a preparar algo. Esa noche César llegó a las 9. Lo escuché entrar, cerrar la puerta, dejar las llaves sobre la mesita del recibidor. Sus pasos subieron las escaleras directamente hacia su cuarto. No pasó por la cocina. No me saludó.
Ni siquiera preguntó si había cenado. Yo estaba sentado en la sala, en la oscuridad, con una caja de documentos viejos sobre mis piernas. No encendí la luz cuando él entró. No lo llamé. No le reclamé nada. Solo lo dejé pasar. Y ese silencio, lo sé ahora, fue más poderoso que cualquier grito. Esperé hasta escuchar que cerraba la puerta de su cuarto. Esperé hasta que la casa volvió a quedar en silencio. Entonces abrí la caja. Dentro había 13 años de mi vida guardados en papel. Recibos de la escuela particular, cada mensualidad pagada, cada lista de útiles cubierta, cada uniforme comprado. 3.500 pesos mensuales durante 9 años de escuela particular, 42.000 pesos al año, 378.000 pesos en total, sin contar materiales, transporte y gastos extras. Recibos de la Universidad Privada del Valle, 5 semestres pagados, 18.000 pesos los primeros 4 semestres, 72.000 pesos. Más 19.000 del quinto semestre que acababa de pagar hacía 3 semanas, 91.000 pesos en matrícula universitaria, recibos de libros, computadora, ropa, zapatos, comida, transporte. Hice cuentas rápidas en una hoja. El total me dejó sin aire. Más de 550.000 pesos invertidos en la educación y crianza de César desde que su madre murió. 550.000 pesos que salieron de la venta de tamales, de mis manos quemadas, de mis madrugadas, de mi espalda destrozada. Pero los números no eran lo más importante. Lo importante estaba en otro documento que encontré al fondo de la caja, el contrato de inscripción de la universidad. Cuando César entró a la Facultad de Administración, la universidad requería un aval económico. Como César no tenía ingresos propios ni historial crediticio, yo firmé como responsable financiero. Mi nombre aparecía en todos los documentos oficiales. Yo era el garante de su educación. La universidad no le debía nada a César. Me lo debía todo a mí. Leí el contrato 3 veces esa noche. Analicé cada cláusula, cada párrafo, cada letra pequeña y encontré exactamente lo que necesitaba. Una cláusula que establecía que el responsable financiero podía solicitar en cualquier momento la actualización o suspensión del respaldo económico, lo cual generaría una restricción administrativa automática hasta regularizar la situación. Me quedé mirando ese párrafo durante largo rato. César no sabía esto. Él creía que la universidad era suya porque era su nombre el que aparecía en la credencial, en las listas de asistencia, en los diplomas de honor que había recibido. Pero la verdad era otra. Sin mi firma como responsable financiero, sin mi garantía, César no podía continuar. Guardé todos los documentos en un folder manila. Los organicé cronológicamente. Puse el contrato de la universidad encima y los dejé sobre la mesa de la cocina. A la mañana siguiente me levanté a las 3, como siempre. Preparé los tamales. César bajó a las 7, como siempre. Pasó junto a la mesa, vio el folder manila. Hizo una pausa, como si fuera a preguntar algo, pero luego siguió de largo. Se sirvió café, tomó una pieza de pan y se fue a la universidad sin decir palabra. Tal vez pensó que eran mis facturas o recibos de siempre. Yo tampoco dije nada. Pasaron viernes, sábado y domingo sin que yo dijera una sola palabra. 3 días en los que conviví con mi hijo bajo el mismo techo pero sin cruzar palabra. Él llegaba, comía lo que yo preparaba, se encerraba en su cuarto. Yo hacía mi rutina, vendía mis tamales, regresaba a casa. 2 extraños compartiendo espacio. Pero yo no estaba enojado. Estaba haciendo algo mucho más peligroso que enojarme. Estaba planeando. El lunes, el 4.º día después de la humillación, saqué mi credencial del INE, mi acta de nacimiento y el contrato de la universidad. Los metí en un sobre manila.
Me puse mi mejor camisa, la que uso para ir a misa, me peiné, me afeité, me vi al espejo y vi a un hombre con canas, con arrugas, con manos maltratadas, pero con dignidad intacta, y entonces fui a la facultad. Pero esta vez no llevaba el carrito de tamales. Esta vez iba como lo que siempre he sido, el padre de César, el hombre que pagó cada peso de su educación, el dueño legítimo de su futuro académico. La secretaria de la oficina de administración escolar me recibió con amabilidad. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Le entregué el sobre con los documentos. «Vengo a hacer una solicitud formal sobre la cuenta del estudiante César Campos». Ella revisó los papeles. Su expresión cambió cuando vio el contrato con mi firma. Me miró con respeto renovado. «Usted es el responsable financiero». «Así es. ¿Qué desea solicitar?» Le expliqué con calma, con voz firme, sin dudar. Le expliqué exactamente qué quería hacer, y mientras hablaba, vi cómo sus ojos se abrían cada vez más. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo casi en un susurro: «Señor, esto va a causar un problema serio». «Lo sé», respondí. «Ese es precisamente el punto». La oficina de administración escolar olía a papel nuevo y café recalentado. Era un espacio pequeño con 3 escritorios, archiveros metálicos contra la pared y un ventilador de techo que giraba lentamente. La secretaria, una mujer de unos 45 años con lentes y cabello recogido, revisaba mis documentos con atención profesional. «Señor Campos», dijo finalmente levantando la vista, «entiendo su solicitud, pero debo explicarle las implicaciones». «Le escucho». Ella respiró hondo. «Como responsable financiero registrado, usted tiene derecho a solicitar la actualización del responsable titular en cualquier momento. Sin embargo, esto genera automáticamente una restricción administrativa para el estudiante. Él no podrá asistir a clases, no podrá presentar exámenes y no podrá acceder a ningún servicio universitario hasta que se regularice su estatus financiero». «¿Cuánto tiempo toma hacer efectiva la actualización?» 48 horas a partir de que usted firme la solicitud. «¿Y qué necesita César para reactivar su matrícula?» La secretaria consultó la computadora. «Necesitaría que usted, como responsable financiero actual, firme una carta autorizando la reinstalación del respaldo. O bien, que él consiga un nuevo responsable financiero, lo cual requiere que otra persona demuestre ingresos suficientes y firme los documentos. O que él mismo demuestre ingresos propios suficientes para asumir la responsabilidad. ¿Cuánto necesitaría demostrar si él quiere ser su propio responsable? Ingresos mensuales de al menos 8,000 pesos comprobables, más un depósito de garantía de 19,000 pesos para cubrir el semestre actual. 27,000 pesos. César no tenía ni un peso ahorrado. Él nunca había trabajado. Yo nunca se lo había pedido. Siempre le dije que se concentrara en estudiar. «Entiendo», dije con calma. «Quiero proceder con la actualización del responsable financiero». La secretaria me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Puedo preguntar el motivo?» «No es obligatorio que me lo diga, pero ayudaría a documentar el caso». «Diferencias irreconciliables en expectativas educativas», respondí. Era una frase que había ensayado. Sonaba formal, seria, definitiva. Ella escribió en la computadora. Luego imprimió 3 hojas. «Necesito que firme aquí, aquí y aquí. También necesito que indique si desea que se notifique al estudiante por correo electrónico institucional o por carta física». «Correo electrónico». «¿Tiene alguna instrucción adicional?» Pensé por un momento. «Sí. En la notificación, incluya el monto total que he invertido en su educación desde que comenzó la universidad. 91,000 pesos en matrícula, más libros, transporte y materiales. Quiero que esa cifra aparezca clara». La secretaria me miró con comprensión.
Ella también era madre. Lo supe por la fotografía de 2 niños pequeños que tenía en su escritorio. Entiendo, señor Campos. Lo incluiré en la notificación. Firmé los 3 documentos. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la gravedad del momento. Estaba cortando el futuro de mi hijo con un bolígrafo. Estaba retirando el respaldo que había mantenido durante 13 años con sacrificio y amor. Pero él había roto el respeto primero. Él me había negado frente a sus amigos. Él había elegido la vergüenza sobre la dignidad. ¿Cuándo recibirá la notificación?, pregunté. Esta misma tarde. El sistema envía automáticamente el correo en cuanto yo active la restricción por actualización de responsable. Perfecto. Señor Campos, dijo la secretaria antes de que me levantara, no sé qué pasó entre usted y su hijo, pero se nota que esto no es fácil para usted. No lo es, admití, pero a veces la lección más dura es la más necesaria. Salí de la oficina con los documentos firmados en el sobre Manila. Caminé por los pasillos de la universidad, esos mismos pasillos donde César caminaba cada día, donde se sentía importante, donde fingía ser alguien que no era. Pasé junto al patio donde me había humillado. El árbol grande seguía dando sombra, los puestos de comida seguían ahí, todo parecía igual. Pero yo ya no era el mismo hombre que había llegado con su carrito de tamales. Ahora era el hombre que tenía el poder. Tomé el autobús de regreso a casa. Durante el trayecto pensé en César. Imaginé el momento en que recibiría el correo. Imaginé su confusión, su pánico, su desesperación. Imaginé cómo correría a la oficina de administración, cómo preguntaría qué había pasado, cómo le dirían que su padre había solicitado la actualización del responsable financiero. Y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. No era venganza, era justicia, no era crueldad, era educación. Mi hijo necesitaba aprender algo que ningún profesor universitario podía enseñarle, que el respeto se construye en casa, que la dignidad no depende del trabajo que uno hace, y que avergonzarse de tu padre tiene consecuencias reales. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Preparé comida. Puse la mesa para 2 personas, como siempre, y esperé. César llegó a las 8 de la noche, más tarde que de costumbre. Entró a la casa con pasos rápidos. Subió directo a su cuarto. Lo escuché moverse, abrir cajones, hablar por teléfono. Yo comí tranquilo. Lavé los platos, me senté en la sala a ver las noticias. A las 9, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Era César. Por primera vez en semanas, mi hijo me estaba llamando. El correo electrónico llegó a la cuenta institucional de César a las 4:37 de la tarde. Yo lo sé, porque me enviaron copia. La secretaria, cumpliendo con el protocolo, incluyó al responsable financiero en todas las notificaciones. El asunto decía notificación, restricción administrativa. El contenido era seco, burocrático, definitivo. Estudiante, César Campos. Matrícula 2019-4587. Se le notifica restricción administrativa en su registro académico por actualización del responsable financiero registrada por el titular. Restricciones aplicables. Imposibilidad de inscribir materias, imposibilidad de presentar evaluaciones, imposibilidad de realizar trámites académicos, acceso restringido a instalaciones monto total, aportado por responsable financiero, $91,000 en colegiaturas. Para regularizar situación, presentarse en ventanilla de administración escolar. César leyó ese correo 3 veces antes de entender lo que significaba. Estaba en la cafetería de la universidad, sentado con los mismos amigos con los que había estado cuando me negó. Tenía su laptop abierta, revisando correos antes de ir a su siguiente clase. Cuando vio el asunto, su corazón dio un vuelco. Abrió el mensaje. Lo leyó. Su rostro perdió todo el color. ¿Estás bien?, le preguntó la chica del grupo, Andrea.
César no respondió. Releía el correo una y otra vez. Actualización del responsable financiero. Restricción administrativa. $91,000 en colegiaturas. «¿César?», insistió Andrea. Él cerró la laptop de golpe. «Tengo que irme. Es una emergencia familiar». Se levantó rápidamente, dejó dinero sobre la mesa para su café y salió de la cafetería con paso apresurado. Fue directo a la oficina de administración escolar. Entró sin tocar. La misma secretaria que me había atendido a mí levantó la vista. «Necesito hablar con alguien», dijo César con voz temblorosa. «Recibí un correo sobre una restricción. Tiene que ser un error». La secretaria lo reconoció inmediatamente. «Señor Campos, lo estaba esperando». «¿Esperando? ¿Por qué? ¿Qué es esto?». «Su padre vino esta mañana y solicitó la actualización del responsable financiero. Como responsable registrado, tiene el derecho legal de hacerlo. Esto genera automáticamente una restricción administrativa. Pero yo estoy en medio del semestre. Tengo exámenes. Tengo proyectos». «Lo entiendo, pero la solicitud ya fue procesada y aprobada. A partir de mañana, usted no podrá acceder a ningún servicio universitario». César sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué tengo que hacer para cancelar esto?». «Necesita que su padre vuelva a firmar como responsable financiero. O bien, puede conseguir un nuevo responsable, otra persona que demuestre ingresos suficientes. O puede asumir usted mismo la responsabilidad demostrando ingresos propios». «¿Cuánto?». $8,000 mensuales comprobables, más un depósito de garantía de $19,000. $27,000. César no tenía ni 5,000 ahorrados. «Tiene que haber otra forma», insistió desesperado. «Lo siento, señor Campos. Esas son las únicas opciones». César salió de la oficina aturdido, caminó por los pasillos sin rumbo. Su mente era un torbellino. ¿Por qué su padre había hecho esto? ¿Cuándo? ¿Por qué no le había dicho nada? Entonces recordó el jueves pasado. El patio. El carrito de tamales. El hombre viejo gritando «¡Tamales calientitos!», sus amigos queriendo comprar y él diciendo «Nunca he visto a este hombre en mi vida». El recuerdo le cayó como balde de agua helada. Ese era su padre. El vendedor de tamales era su padre. Y él lo había negado frente a sus amigos. César se sentó en una banca del patio, el mismo patio donde había pasado todo. Miró hacia el árbol grande donde yo había estado parado con mi carrito. Y por primera vez en meses sintió algo parecido a la culpa. Pero también sintió pánico. Si no resolvía esto en 48 horas, perdería el semestre completo. Tendría que repetir todas las materias. Se retrasaría un semestre entero en su carrera. No podía permitirlo. Sacó su teléfono. Marcó mi número con manos temblorosas. 10 minutos después, escuché la puerta abrirse con fuerza. César entró a la sala con el rostro pálido. El celular todavía en la mano, los ojos llenos de pánico. «Papá, la universidad me envió un correo. Dicen que hay una restricción administrativa. Dicen que tú solicitaste actualización del responsable financiero. ¿Es cierto?». Lo miré desde el sillón, tranquilo, sereno. «Es cierto». «¿Por qué? ¿Qué hice?». «Estoy en medio del semestre. Tengo exámenes la próxima semana». «Ya lo sé. Entonces tienes que arreglarlo. Tienes que volver a firmar». Me puse de pie. Caminé hacia él. Lo miré directo a los ojos. «No fue un error. Y no voy a arreglarlo». César retrocedió un paso. «¿De qué hablas? No puedes hacer esto». «Sí puedo. Y ya lo hice. Pero es mi educación. Es mi futuro». Sonreí tristemente. «No, César. Es mi inversión, y acabo de decidir que no vale la pena seguir respaldando a alguien que se avergüenza de mí». El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. César me miraba como si no me reconociera. Sus ojos iban de mi rostro al teléfono que todavía sostenía en su mano, del teléfono de vuelta a mí. Estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar.
Estaba tratando de encontrar las palabras correctas. Estaba tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando. No, no sé. El jueves pasado, el patio de tu universidad, 3 de tus amigos, un carrito de tamales. Vi cómo su rostro cambiaba. Vi cómo la comprensión llegaba como ola. Vi cómo sus mejillas se ponían rojas. Yo no. Tú dijiste, debe ser algún loco. Nunca he visto a este hombre en mi vida. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como cuchillos. César abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Papá, yo no sabía que eras tú. Había mucha gente, había ruido. Me miraste directo a los ojos, César, durante 2 segundos completos. Sé que me reconociste. Yo estaba confundido. Mis amigos estaban ahí y... Exacto. Tus amigos estaban ahí y decidiste que su opinión era más importante que mi dignidad. César bajó la mirada. Sus manos temblaban. No quería que supieran. ¿Que supieran qué? Que mi papá vende tamales. El silencio que siguió fue aplastante. Finalmente, mi hijo había dicho la verdad. Finalmente, había admitido lo que yo ya sabía. Que se avergonzaba de mí. Entiendo, dije con calma, aunque por dentro algo se rompía. Entonces es mejor que tus amigos crean que tu educación la paga. ¿Quién? ¿Un papá con oficina? ¿Un papá que usa traje? ¿Un papá que no huele a masa y chile? No es eso. Entonces, ¿qué es? Es que ellos vienen de familias diferentes. Sus papás son empresarios, abogados, doctores. ¿Y yo? ¿Y tú qué? Yo no quiero que me vean diferente. Me senté de nuevo en el sillón. Respiré hondo. Necesitaba calmarme antes de hablar porque lo que iba a decir era importante. César, siéntate. Él obedeció. Se sentó en el sillón frente a mí, todavía con el teléfono en la mano, todavía con el rostro pálido. Voy a contarte algo que tal vez no recuerdas bien porque eras muy pequeño. Cuando tu mamá murió, quedamos con una deuda del hospital de 120,000 pesos. Yo vendía tamales, pero apenas ganaba para la comida y la renta. Tuve que pedir prestado a familiares, a vecinos, a cualquiera que quisiera ayudarnos. Tardé 3 años en pagar esa deuda, 3 años trabajando 18 horas diarias. César me escuchaba en silencio. Durante esos 3 años, tú ibas a la escuela pública porque no podía pagar una privada. Usabas uniformes que me regalaban las vecinas porque sus hijos ya habían crecido. Comías frijoles y arroz casi todos los días porque no alcanzaba para más. Pero nunca te quejaste, nunca me pediste cosas que yo no podía darte. Eras un niño agradecido. Papá, déjame terminar. Cuando finalmente pagué la deuda del hospital, tomé una decisión. Decidí que tú ibas a tener mejor educación. Decidí que ibas a ir a una escuela particular. Decidí que ibas a tener oportunidades que yo nunca tuve. Y para lograrlo, trabajé más. Me levanté más temprano, vendí más tamales, ahorré cada peso. Durante 13 años, cada decisión que tomé fue pensando en tu futuro. Me detuve. Necesitaba que entendiera lo que venía después. Pero nunca, en ningún momento, te pedí que te avergonzaras de cómo conseguía ese dinero. Nunca te pedí que mintieras sobre quién soy. Nunca te pedí que me negaras. Yo no te negué. Sí, lo hiciste. Y no solo me negaste a mí, negaste 13 años de sacrificio, negaste cada tamal que vendí para pagar tu educación, negaste las manos que prepararon tu comida durante toda tu vida, negaste al hombre que se quedó sin dormir pensando en cómo pagarte la siguiente matrícula. César tenía lágrimas en los ojos. Lo siento. Lo sientes porque realmente entiendes lo que hiciste. ¿O lo sientes porque ahora necesitas que yo arregle tu problema con la universidad? Él no respondió. La universidad me debe a mí, no a ti. Continué. Yo soy el responsable financiero.
Yo firmé todos los documentos, yo pagué cada peso, así que técnicamente tu educación existe gracias a mi firma. Y si no me conoces, tampoco conoces mi firma. César levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a dejarte que resuelvas esto solo. Si quieres continuar en la universidad, vas a tener que encontrar la forma de conseguir un nuevo responsable o pagarla tú mismo. Demostrar ingresos de 8,000 pesos mensuales y depositar 19,000 pesos de garantía. Eso es imposible. No tengo trabajo. No tengo ahorros. Entonces vas a tener que conseguir trabajo, como yo lo conseguí, como millones de personas lo consiguen todos los días. Pero voy a perder el semestre, voy a atrasarme en mi carrera. Me puse de pie, caminé hacia la puerta de la sala. Antes de salir, me volteé hacia él. Hijo, la carrera más importante no es la que estudias en la universidad. Es la carrera de aprender a ser una persona decente. Y en esa carrera estás muy atrasado. Subí las escaleras hacia mi cuarto. Dejé a César sentado en la sala llorando, con el teléfono todavía en su mano. Esa noche no dormí pensando en si había sido demasiado duro. Pero cada vez que dudaba, recordaba su cara cuando me negó frente a sus amigos. César no durmió esa noche. Yo lo sé porque escuché sus pasos en el cuarto de al lado, caminando de un lado a otro, abrir y cerrar cajones, el sonido de su voz hablando por teléfono en voz baja. Yo tampoco dormí mucho. Me quedé despierto pensando en si estaba haciendo lo correcto, pensando en si era demasiado duro, pensando en si mi hijo realmente entendería la lección o si solo crecería resentido conmigo. Pero cada vez que dudaba, recordaba su voz diciendo, «Nunca he visto a este hombre en mi vida», y la duda desaparecía. A las 6 de la mañana me levanté, no a las 3, como de costumbre. Por primera vez en 13 años, decidí tomarme un día libre. Llamé a mis clientes regulares para avisarles que ese día no habría venta. Me quedé sentado en la cocina con una taza de café, mirando por la ventana cómo amanecía. A las 7, César bajó. Traía ojeras profundas, ropa arrugada, el cabello despeinado. Se veía cansado, derrotado, pequeño. Ya no era el estudiante universitario orgulloso que caminaba con sus amigos. Era un niño asustado que acababa de descubrir que las acciones tienen consecuencias. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. No dijo nada al principio, solo me miraba, como esperando que yo hablara primero. Pero yo tampoco dije nada. Bebí mi café lentamente, dejando que el silencio hiciera el trabajo. Finalmente, él rompió el silencio. «Papá, ¿ahora sí me conoces?» La pregunta me tomó desprevenido. Era inteligente, estaba usando mis propias palabras en mi contra. «Siempre te he conocido, César. La pregunta es si tú me conoces a mí». «Sí te conozco». «¿De verdad? Porque el jueves pasado dijiste que nunca me habías visto en tu vida». Se mordió el labio. «Ya te pedí perdón por eso. Pedir perdón es fácil. Entender por qué estuvo mal es lo difícil». «Ya lo entiendo». «¿Qué entiendes?» César respiró hondo. «Entiendo que me avergoncé de ti. Entiendo que estuvo mal. Entiendo que herí tus sentimientos». «¿Y por qué estuvo mal?» Porque eres mi papá y te debo respeto». «No, esa no es la respuesta completa». «Entonces, ¿cuál es?» Me incliné hacia adelante. Lo miré directo a los ojos. «Estuvo mal porque negaste el valor del trabajo honesto. Porque decidiste que el trabajo de tus manos es menos digno que el trabajo de una oficina. Porque permitiste que la opinión de gente que no te ha dado nada fuera más importante que el respeto hacia el hombre que te dio todo». César bajó la mirada. «Tienes razón. No quiero que me des la razón. Quiero que realmente lo entiendas». Hubo otro silencio largo. Entonces César dijo algo que no esperaba. «¿Puedo mostrarte algo?» Sacó su teléfono. Lo desbloqueó. Buscó algo en sus fotos. Luego me lo pasó. Era una fotografía vieja.
Yo la reconocí inmediatamente porque la había tomado yo mismo. César tenía 8 años. Estaba en la cocina, parado en una silla, ayudándome a preparar tamales. Tenía las manos llenas de masa y una sonrisa enorme en el rostro. «Guardé esta foto todos estos años», dijo César con voz quebrada. «Ese día estábamos haciendo tamales juntos y yo estaba feliz. Recuerdo que me decías cosas importantes sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, y yo te escuchaba con atención. Me sorprendió que conservara esa fotografía, me sorprendió que recordara ese momento. Entonces, ¿por qué te avergonzaste? Porque dejé que el mundo me cambiara. Dejé que las opiniones de otros fueran más importantes que mis propios valores. Y cuando te vi ahí, con tu carrito, frente a mis amigos que tienen tanto dinero y tanto ego, tuve miedo de que me vieran diferente, tuve miedo de perder su respeto. ¿Y qué perdiste al final?» César levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Perdí tu respeto. Y eso es mucho peor». Por primera vez en esta conversación, sentí que estaba llegando a él, que realmente estaba entendiendo. «César, tus amigos no te respetaban por quién eres, te respetaban por quién fingías ser. Y cuando vives una mentira, siempre tienes miedo de que alguien descubra la verdad, pero cuando vives con autenticidad, nunca tienes que temer nada. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿O solo lo dices? Lo sé, y quiero arreglarlo. Quiero que me des otra oportunidad». Me recosté en la silla. Crucé los brazos. «¿Qué quieres que haga? Que vuelvas a ser mi responsable, que vuelvas a firmar, por favor». «¿Y después qué? ¿Todo vuelve a ser como antes? ¿Vuelves a la universidad como si nada hubiera pasado?» «No. Después voy a presentarte a mis amigos. Voy a decirles quién eres y qué haces, y si no les gusta, que se vayan al diablo». Me sorprendió su convicción. Sonaba sincero. «Eso está bien, pero no es suficiente. ¿Qué más quieres que haga?» Me puse de pie. Fui al cuarto de al lado. Regresé con el folder manila que contenía todos los recibos, todos los comprobantes, toda la evidencia de 13 años de sacrificio. Lo puse sobre la mesa frente a él. «Quiero que leas esto. Cada página, cada recibo, cada comprobante. Quiero que veas exactamente cuánto he invertido en tu educación, no solo en dinero, en tiempo, en esfuerzo, en sacrificio». César abrió el folder con manos temblorosas. Empezó a hojear los documentos. Recibo tras recibo. Comprobante tras comprobante. 13 años de mi vida documentados en papel. Lo vi palidecer mientras leía. Lo vi apretar la mandíbula. Lo vi limpiarse las lágrimas que empezaban a caer sobre los papeles. «Son más de 550,000 pesos», susurré. 550,000 pesos que salieron de la venta de tamales, de esos tamales de los que te avergonzaste. César cerró el folder. Se cubrió el rostro con las manos. Y por primera vez desde que era niño, lo vi llorar de verdad. «Lo siento mucho, papá. Lo siento tanto». Dejé que llorara. A veces el dolor es necesario para que la lección se grabe profundo. Después de unos minutos, César levantó la vista. «¿Qué tengo que hacer para que me perdones?» Sonreí tristemente. «No necesito que me pidas perdón, hijo. Necesito que cambies, necesito que entiendas que el valor de una persona no está en su trabajo, sino en su carácter. Necesito que seas el hombre que yo creo que puedes ser. Lo seré, te lo prometo. Las promesas son palabras. Yo necesito acciones». «¿Qué acciones?» Me senté de nuevo. Lo miré con seriedad. «Voy a volver a firmar como tu responsable. Voy a reinstalar tu matrícula, pero con una condición. Cada fin de semana, durante el resto del semestre, vas a venir conmigo a vender tamales». César me miró sorprendido. «¿Qué? Lo que oíste. Vas a levantarte a las 3 de la mañana. Vas a ayudarme a preparar los tamales. Vas a venir conmigo a venderlos».
Y cuando tus amigos pregunten dónde estás los fines de semana, les vas a decir la verdad, que estás trabajando con tu padre. Está bien, lo haré. No he terminado. También vas a conseguir un trabajo de medio tiempo. No voy a seguir pagando todos tus gastos. Vas a aprender lo que cuesta ganarse el dinero. De acuerdo. Y una cosa más. ¿Qué? Saqué el último documento del folder. Era el contrato de la universidad con mi firma. Esto se queda conmigo, siempre. Para que nunca olvides quién respalda tu educación. Para que nunca olvides cuánto costó llegar hasta aquí. Y para que si vuelves a negarme, si vuelves a avergonzarte de mí, sepas que puedo solicitar la actualización en cualquier momento. César asintió con solemnidad. Entendido. Nos quedamos ahí sentados, padre e hijo, con 13 años de historia sobre la mesa, pero aún no le había mostrado lo peor. El sábado siguiente, César se levantó conmigo a las 3 de la mañana. Lo escuché bajar las escaleras con pasos pesados de sueño. Entró a la cocina con el cabello revuelto, los ojos apenas abiertos, todavía en pijama. «Buenos días», dije sin voltear. Estaba preparando la masa. «Buenos días, papá. Ve a bañarte y ponte ropa cómoda. Esto va a ser un día largo». Él obedeció sin quejarse. 15 minutos después, regresó con jeans y una camiseta vieja. Se paró junto a mí, mirando los ingredientes sobre la mesa. «¿Qué hago?» «Primero, lávate las manos. Después te enseño». Durante las siguientes 2 horas, le enseñé a preparar tamales. Cómo mezclar la masa hasta conseguir la consistencia perfecta. Cómo sazonar el relleno para que tenga sabor, pero no sea demasiado picante. Cómo limpiar las hojas de maíz. Cómo envolver cada tamal, de manera que quede sellado, pero no apretado. César se quemó 2 veces con el vapor. Se le rompieron 3 hojas porque no calculó bien la fuerza, pero no se quejó. Siguió intentando, siguió aprendiendo. «Esto es más difícil de lo que pensaba», dijo mientras envolvía su 10º tamal. «Todo es difícil cuando lo haces por primera vez. La diferencia es si sigues intentando o te rindes». A las 6 de la mañana teníamos 200 tamales listos. Los colocamos en el termo grande de aluminio, preparamos el carrito, cargamos todo en la camioneta vieja que uso para transportar las cosas. «¿A dónde vamos?», preguntó César. «Al mercado central. Ahí es donde empecé hace 13 años». El mercado estaba despertando cuando llegamos. Los puestos de frutas y verduras ya estaban abiertos. El olor a café y pan recién hecho llenaba el aire. Había vendedores gritando sus productos, compradores regateando precios, el sonido de carritos moviéndose sobre el pavimento. Encontré mi lugar habitual, junto al puesto de flores de una señora que conozco desde hace años. Instalé el carrito. Abrí el termo. El vapor salió como nube blanca. «Ahora grita conmigo», le dije a César. «Tamales calientitos». Él me miró avergonzado. «¿Tengo que gritar? Si quieres vender, sí». César tomó aire. Con voz temblorosa, casi en susurro, dijo: «Tamales calientitos». Más fuerte, como si le hablaras a alguien que está lejos. «Tamales calientitos». Mejor, ahora con convicción, con orgullo. «Tamales calientitos». La gente empezó a voltear. Algunos sonrieron. Una señora se acercó. «¿De qué son, joven?». César me miró. Yo asentí con la cabeza. «De pollo, de cerdo y de rajas con queso, señora, recién hechos esta mañana». «Dame 3 de pollo». César los sirvió con mis indicaciones. Los envolvió en papel. Cobró. Dio cambio. Y cuando la señora se alejó, vi algo en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Satisfacción por trabajo bien hecho. Vendimos 40 tamales en la primera hora. Durante todo ese tiempo, César estuvo ahí, ayudándome, aprendiendo, entendiendo. Pero entonces pasó algo inesperado. A las 9 de la mañana, 3 personas se acercaron a nuestro carrito. Reconocí a 2 de ellos inmediatamente. Eran los amigos de César.
el muchacho alto con cabello engominado y la chica Andrea. Después supe que uno de ellos vivía cerca y pasaba por el mercado cada sábado para comprar verduras con su mamá. César los vio y su rostro palideció. «Oye, César», dijo el muchacho sorprendido, «¿qué haces aquí?». Este era el momento de la verdad. César podía mentir, podía inventar una excusa, podía decir que solo estaba ayudando a alguien, o podía decir la verdad. César respiró hondo, me miró. Yo asentí levemente. Entonces César se volvió hacia sus amigos y dijo con voz clara y firme: «Estoy trabajando con mi papá, él es Manuel. Lleva 13 años vendiendo tamales y cada peso que ganó aquí lo invirtió en mi educación». El muchacho y la chica se quedaron en silencio. No sabían qué decir. «¿Este es tu papá?», preguntó Andrea finalmente. «El que vimos en la universidad». «Sí». Y me avergoncé de él ese día. Dije que no lo conocía. Fue lo peor que he hecho en mi vida. Hubo un silencio incómodo. Andrea se acercó al carrito después de unos segundos. Me miró con respeto. «Señor, me vende 3 tamales. Le serví personalmente. Cuando le di los tamales, ella pagó sin decir mucho, pero antes de irse, se volteó hacia César. «Hiciste bien en decir la verdad», le dijo en voz baja. Los 3 amigos se fueron. César se quedó parado junto al carrito, temblando ligeramente. «Estuvo bien», le dije. «Decir la verdad siempre es difícil, pero es lo correcto». Terminamos de vender todos los tamales a las 2 de la tarde. Regresamos a casa cansados, sudados, con las manos manchadas de salsa. Pero algo había cambiado. Mi hijo había aprendido la lección más importante, que la dignidad no viene del trabajo que haces, sino de cómo lo haces, y que avergonzarse de quien te dio todo tiene un precio que no se paga con dinero. Esa noche, mientras cenábamos, César me dijo que había encontrado trabajo. Pasó toda la semana buscando, hasta que una cafetería cerca de la universidad le dio la oportunidad. 4,000 pesos al mes. No era mucho, pero era suyo. Pasaron las semanas. César cumplió su palabra. Cada fin de semana se levantaba conmigo a las 3 de la mañana. Preparábamos tamales juntos, los vendíamos juntos. Y cuando sus compañeros le preguntaban qué hacía los sábados, él respondía con orgullo: «Trabajo con mi padre». Un mes después, la universidad organizó una feria de emprendimiento. César me propuso poner un stand de tamales. «Quiero que mis compañeros prueben lo que tú haces», me dijo. Instalamos el stand juntos con un letrero que decía: «Tamales Don Manuel, tradición de 13 años». Vendimos 150 tamales ese día. Año y medio después, cuando César se graduó con honores, pidió permiso al director para hablar antes de recibir su diploma. Frente a toda la audiencia, dijo: «Quiero dedicar este título a mi padre, Manuel Campos, un hombre que lleva 13 años vendiendo tamales para financiar mi educación, un hombre que me enseñó que la dignidad no viene del trabajo que haces, sino de cómo lo haces. Papá, esto es tuyo». Yo estaba sentado en la primera fila, con lágrimas en los ojos, con el corazón lleno. Ahora César trabaja en una empresa importante, pero cada domingo viene a casa y me ayuda a preparar tamales. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo, porque finalmente entendió algo que le tomó toda mi vida enseñarle. No me avergüenzo de vender tamales. Me avergonzaría criar un hijo sin valores.